Casi 500 millones de empleos se han perdido a causa de la pandemia y los ingresos cayeron en 3,5 billones de dólares. Vamos a conversar sobre la situación actual del mercado laboral y por supuesto también las implicancias sociales. Ya estamos con Gerard Reinecke, especialista en políticas de empleo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo negativo, porque obviamente el número y el contexto, más allá de las cifras, obviamente que es negativo, es que la estimación que ustedes hacían anteriormente aumenta. Y eso me imagino que es de toda lógica, considerando que esta crisis sanitaria tiene implicancias económicas, sociales y se ha visto justamente la destrucción de puestos de trabajo. Bueno, efectivamente, desde el inicio de la crisis en la OIT hemos estimado la pérdida de horas de trabajo en el mundo a causa de la pandemia y efectivamente vemos que los países se han demorado más de lo pensado en controlar el aspecto sanitario de la pandemia y también ahora están más datos estadísticos disponibles de países pobres, países en desarrollo donde la pandemia ha golpeado con especial fuerza. Y de hecho también si comparamos la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre en el mundo, 17.3%, vemos que en América Latina y el Caribe esa pérdida es mucho más elevada aún con 33.5%. Entonces realmente en este continente el golpe está siendo muy, muy duro. Por supuesto que aquí lo que evidencia el estudio de la OIT y también distintos informes y estudios que hemos estado revisando aquí en Canal 24 Horas es la gran brecha para el mercado laboral, en general en distintos puntos que tienen los países y economías desarrolladas, en vías de desarrollo y subdesarrollados. Y con este tipo de crisis, ya ahí hago la pregunta, se evidencia aún más esas brechas, ¿no? Sí, sobre todo también porque el estudio también muestra que efectivamente los paquetes de estímulo fiscal han sido efectivos, han ayudado a contener un poco este impacto en el mercado laboral, pero los países de menores ingresos están gastando menos, y no tan solo si uno lo ve en términos absolutos. Obviamente un país rico tiene más recursos para invertir que un país pobre, pero si uno lo ve como porcentaje del Producto Interno Bruto, también los países de ingresos altos han invertido mucho más. Entonces, por eso estamos hablando de esa brecha, de que los países en desarrollo, muchos de ellos no tienen el espacio fiscal para atacar la pandemia con igual fuerza que los países más ricos. Hay una... Y va un llamado a la solidaridad internacional, el apoyo a los países más pobres que no tienen los recursos para invertir en los paquetes de estímulo. Sí, es muy importante ese punto porque desde distintos organismos internacionales, desde Naciones Unidas, la OIT misma, lo ha repetido varias veces, se habla del concepto de solidaridad. El Fondo Monetario Internacional en su minuto, que tiene como gran labor justamente entregar préstamos para aquellos países en vía y subdesarrollados que están viviendo una situación tan compleja. Esa solidaridad de que los países, voy a hacerlo bien pedestre, más ricos puedan ayudar a los más pobres, ¿es algo viable considerando que esta es una crisis a nivel mundial, una recesión que toca a todos, quizás no por igual, pero de todas maneras los efectos lo vive el más pobre y el más rico? Bueno, por un lado, usted lo ha mencionado, las Naciones Unidas que festejan sus 75 años justo en este momento de gran crisis, y obviamente también yo creo que todos están muy conscientes de que no está alcanzando todavía todo su potencial las Naciones Unidas y que hay que hacer un esfuerzo para fortalecer el organismo, pero es el fortalecimiento de organismos multilaterales que puede ayudar a esta solidaridad que estamos diciendo. Y el otro tema es que si uno mira a los países más pobres y esa brecha, ese estímulo que falta, igual es un porcentaje bastante reducido, de solamente 1% de todos los paquetes de los países más ricos. Entonces, pensamos que sí es posible este esfuerzo para
ayudar a que la crisis se sobrelleve mejor en los países más pobres y que el sufrimiento humano sea un poco menor. ¿Cómo analizan, Gerard, la situación de Chile en particular con respecto a esta crisis, insisto, sanitaria que desemboca en una crisis del mercado laboral? Claro, sí, bueno, si miramos los datos de Chile, efectivamente Chile no es una excepción a lo que ha pasado en otros países en la región y en el mundo. Y de hecho, los últimos datos de mayo a julio muestran que el empleo ha disminuido en 20%, 20.6%, y también que hay una enorme cantidad de personas que están ocupados, pero son los llamados ocupados ausentes. El Claro. 18.9% de los ocupados no están en su lugar de trabajo y Aquello, normalmente fuera de para, vacaciones, para esos son entenderlo, el aquellos que 6. tienen sus contratos suspendidos y están acogidos a esta ley de protección del empleo. Exacto, exacto. Entonces es muy importante mirar de cerca los datos porque la tasa de desocupación que también ha aumentado es solamente la punta del iceberg, por decir así, porque hay muchísimas personas que en las estadísticas figuran como inactivas porque no han buscado activamente empleo en esos meses, pero no han buscado activamente no porque no necesiten empleo, porque no quieren empleo, sino porque por las limitaciones propias de la cuarentena no han podido salir a buscar. Entonces, en realidad, si uno junta los distintos conceptos, es un grupo muy grande. Si uno junta los desocupados con la fuerza de trabajo potencial, que son aquellos que no están activos, pero que están deseosos de trabajar, que son 30% entonces es un grupo grande. Gerhard, en ese punto estamos próximos a tener anuncios con respecto de parte del gobierno para superar de alguna manera esta crisis del empleo, específicamente en Chile. Se van a anunciar próximamente subsidios al empleo. Estos deberían ser focalizados. Se ha hablado también y se ha adelantado que van a estar van a ser muy potentes en términos del empleo femenino, que en Chile en los últimos años había aumentado, pero que en un par de meses retrocedió más de 10 años. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, efectivamente, y ahí también otra vez hay que mirar los números con lupa porque durante este último trimestre con datos, por primera vez la tasa de desempleo de los hombres es más alta que la de las mujeres. En los hombres 13.5, en las mujeres 12.5. Pero esto no se debe a que a las mujeres le haya ido mejor, sino que de todas las mujeres que han perdido el empleo hay un porcentaje más grande que ha pasado la inactividad, que también tiene que ver con el hecho de que los colegios no están funcionando en forma presencial, entonces hay temas de cuidado de las familias, de los niños, de las personas ancianas. Entonces el impacto efectivamente en las mujeres ha sido aún más fuerte que en los hombres. Y ahí el tema de los estímulos para la contratación no son balas mágicas, pero sí algún impacto pueden tener y bueno, hay que ver ahí el diseño y también qué tareas podrían cubrirse con algunos programas de empleo, ¿no? Ahora, es bien interesante también hacer y poner la pelota al piso, como se dice, los pies en la tierra, que cualquier tipo de política, medida, por ejemplo, la de subsidio al empleo, como todo esto, como todo lo que nos ha sucedido en esta crisis sanitaria, va a depender de la situación epidemiológica, de las cuarentenas. Nos sirve mucho, me imagino yo, y ahí hago un poco la pregunta, poder aplicar un potente plan de subsidio al empleo si finalmente las comunas vuelven a cuarentena, por ende no se puede volver a trabajar. Eso es la gran diferencia con respecto a otras crisis económicas mundiales que se han vivido. Bueno, parte de esta preocupación por la brecha fiscal que mencionábamos hace un minuto es justamente que también en la medida en que la crisis se está prolongando más de lo pensado inicialmente, también las necesidades de mantener todos los estímulos fiscales se prolongan en el tiempo. Y obviamente conforme va avanzando la crisis, es más importante aún tener especial cuidado con los grupos más vulnerables y ahí, bueno, hay
están los migrantes, hay que ver qué acceso a los beneficios tienen, están las mujeres y sobre todo cuando tienen esta doble carga de cuidado de los niños y la necesidad de generar ingresos. Sí, efectivamente la duración ha sido más larga y no se saca nada tampoco con querer, digamos, adelantarse, porque se ha mostrado también que cuando un país vuelve a los lugares de trabajo y no lo hace con los cuidados sanitarios correspondientes, pocos meses o semanas después tienen que volver para atrás. Se está viendo ahora que países que se habían manejado bastante bien en el mundo como Israel ahora están viviendo una gran crisis que ha forzado a un confinamiento muy radical, ¿no? Entonces la experiencia de los otros países, de las otras regiones en el mundo, ahí también puede servir un poco para el diseño de las políticas acá en América Latina. ¿Son políticas aplicables las que se están desarrollando también en otros continentes, Europa, por ejemplo? Aquí hago la salvedad en términos de que uno entiende que las políticas, no hay balas de plata, no hay balas mágicas, no hay fórmulas mágicas, como usted decía, pero hay que focalizarlas. Y aquí ha habido toda una discusión con respecto a la ayuda del Estado, si tiene que ser universal o focalizada. Desde los ingresos, dentro del estudio de la OIT también considera, además de la destrucción de puestos de trabajo, la caída en los ingresos de aquellos que siguen trabajando. Mire, igual uno puede ver, hay algunos aspectos positivos de desarrollo de las políticas en la región y algunas medidas que han sido bastante innovadores. En América Latina, en este momento, hay creo, 9 países, América Latina y Caribe, que disponen de un seguro de desempleo. Pero hace 30 años atrás eran mucho menos. De hecho, en Chile se ha introducido el seguro de cesantía en el 2002 en reacción a una crisis que hubo. Y es un instrumento importante ahora para poder ayudar a las personas que caen en esta situación de suspensión de empleo. Y hay una institucionalidad preparada para la entrega de los beneficios y en los países donde no hay seguro de desempleo es aún mucho más difícil llegar a los beneficiarios. Y bueno, un país acá, ¿no?, como Paraguay, que no tiene seguro de desempleo, ahora con la crisis ha tomado la iniciativa de diseñar un seguro de desempleo, lo que no le va a ayudar en esta crisis, pero aprendieron de esta crisis que la futura crisis hay que estar mejor preparado. Ya generada la estructura, la institucionalidad, como sí existe actualmente en el país con lo que usted dice, el seguro de cesantía que se modifica para poder aplicar en esta ley de protección del empleo. Exacto. Y también, obviamente, esto, bueno, en tiempos normales es un mecanismo que tiene un fuerte elemento contributivo, o sea, se alimenta de las contribuciones de empresas y trabajadores, pero en esta situación extraordinaria también es una institución que uno puede usar e inyectar recursos fiscales adicionales para poder hacer frente a esta situación muy especial. Por último, ¿hay preocupación por parte de la OIT, además de la destrucción de puestos de trabajo, de la difícil recuperación de estos mismos puestos, de la calidad del empleo? Se lo pregunto porque sucede eso, cuando hay una recesión económica, cuando hay una crisis del mercado laboral, se van generando pequeños puestos de trabajo, y digo pequeños en términos de que la calidad de ese empleo es menor, en términos de la seguridad social, del tema del salario. ¿Puede haber un detrimento, podríamos decir, de ese punto? ¿Es la preocupación también aquí? Por supuesto, siempre en la OIT estamos mirando también la calidad del empleo, la formalidad de los empleos, donde otra vez, viendo los datos de Chile, hay que tener cuidado porque en el corto plazo hay una paradoja. Pareciera que el empleo en Chile se está tornando más formal, pero eso es un efecto de corto plazo que se debe simplemente a que los puestos de trabajo informales se han destruido más rápidamente, mientras que los formales se han podido mantener con la suspensión, con subsidios, con políticas públicas. Y obviamente cuando termine la crisis sanitaria o se esté controlando mejor y la gente vuelva a buscar masivamente empleo, el riesgo es que muchos de esos empleos sean muy precarios y muy informales.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Un estudio muy importante a analizar y ver también cómo se va desempeñando el mercado laboral, no solamente aquí, sino también en toda la región de América Latina y el Caribe y alrededor del mundo en esta crisis. Muchísimas gracias nuevamente, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego.